Buenos días, les doy la más cordial bienvenida a este tiempo devocional, Tu Palabra para Encontrar el Camino. Hoy es 5 de septiembre del 2024 y para continuar con la lectura de la Biblia en un año, vamos a leer el libro de Eclesiastés, capítulos 10 al 12 y la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 14, 21 al 40. La lectura del libro de Eclesiastés, llegamos al final del discurso del predicador. Hemos concluido, hemos leído cómo al atribuirle a Salomón este libro, como Salomón al final de sus días, y así se cree por el mismo contenido del libro de Eclesiastés, pues después de haberse permitido excesos en todo sentido, pues pareciera que Salomón reflexiona y escribe este libro haciendo un llamado a la sabiduría. El capítulo 10, seguramente en sus Biblias, como en la mía, tiene un título que, insisto, estos títulos no son originales del texto bíblico, estos títulos son puestos por los traductores o editores de las Biblias para facilitar la comprensión de la Biblia. Son completamente válidos, pero pues no son palabra de Dios, o sea, no son los títulos originales que tienen los textos bíblicos. En mi Biblia, por ejemplo, aparece un título que dice Excelencia de la Sabiduría. Habíamos hablado, hay varias palabras que se repiten en este discurso de Eclesiastés o del predicador, em, y entre ellas está haciendo un constante paralelo o está colocando en contraste más bien la sabiduría versus la necedad, ¿sí? La sabiduría, em, la sobriedad, el equilibrio versus la locura, ¿sí? Y empieza el capítulo 10 y vamos a ver en unos versículos este contraste de la sabiduría y la necedad. Es como ponernos en un espejo y como veíamos hace un par de días seguramente, pues la Biblia nos exhorta a tomar una postura. La Biblia nos exhorta a tomar un lado del camino, nos exhorta a tomar un lado de la historia, ¿sí? La Biblia no es imparcial, no nos llama a la imparcialidad, no nos llama a estar en el medio. El medio no es una postura adecuada en la escritura, sino que tomamos partido a favor de los principios y de los valores que son inmutables, ¿sí? Por más que se quieran modificar o pretender, entre comillas, modernizar los principios y los valores bíblicos, no hay tal, ¿sí? Porque eh, lo que hablábamos en estos días, hoy en día hay pecados, hay cosas que están en contra totalmente de la escritura, pero están legalizados bajo las leyes de los países, ¿sí? El hecho de que ahora un pecado esté legalizado no quiere decir que según la Biblia haya dejado de ser pecado, ¿sí? El principio es principio, la verdad del Señor es la verdad del Señor y pues el ser humano no tiene la capacidad, así lo crea, de modificarla. Así que el predicador, acordémonos que la palabra eclesiastés, coelet, es algo así como predicador. Nos está dando sus discursos, parece un hombre que ha vivido, que tiene experiencia, que ha dado su corazón a la meditación, a la, a la a analizar su propia vida y pues parece que después de muchos años, y ahorita vamos a ver un versículo muy claro, es más, le da una descripción muy poética a la vejez y pareciera que desde su propia experiencia de ser ya anciano, escribe y describe algo de esto. Dice, y empieza a hacer el contraste entre el camino de la sabiduría y el camino de la necedad. Dice el versículo 1, las moscas muertas hacen heder y dar
mal olor al perfume del perfumista. ¿Sí? Em, Dice, claro, el perfume es, seguramente lo hacían de manera muy artesanal, y dice que las moscas muertas pues van a dañar el buen perfume. Eh, si miramos una mosca, una sola mosca muerta puede hacer mucho daño a algo seguramente agradable y puro. Y compara esto a la locura. Dice, asimismo, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. ¿Sí? En términos más nuestros, más colombianos, hay una expresión que era muy común, no es muy común, de lo que es tirar una cana al aire. Esa expresión de tirar una cana al aire es como permitirse en algún momento cierta locura, ¿sí? Como permitirse en cierto momento salir un poco del parámetro, del esquema, de lo correcto. Y algo así nos está diciendo la Biblia, que aquel que aunque sea considerado sabio, entendido, docto, se permite una pequeña locura, si se permite tirarse una cana al aire, está trayendo a su vida destrucción. ¿Sí? Eh, o sea, no podemos bajar la guardia nunca, no podemos dejar de comportarnos de la mejor manera nunca. En un instante, alguien que haya sido toda la vida considerado como sabio, como equilibrado, como una persona de principios, por una pequeña locura, puede tirar al traste todo lo que haya logrado construir. Y hay personas que, digámoslo así, es tentar la vida, tentar a Dios mismo, cuando bajamos la guardia y cuando creemos que podemos permitirnos ciertas cosas. Eh, Porque más adelante vamos a ver, eso es como abrir una pequeña puerta en un muro de protección. ¿Sí? Hay una exhortación a que nunca lo demos por hecho, hay una exhortación a que nunca bajemos la guardia, y que de alguna manera en la vida no puede haber unas vacaciones de nuestra vida espiritual. ¿Sí? Yo no puedo decir, no, voy a dar vacaciones espirituales, entonces dejo de orar, dejo de vivir bajo parámetros de rectitud, de santidad, de verdad. No, porque esos son pequeñas locuras que pueden traer a nuestra vida destrucción. Dice además, dice más adelante, el corazón del sabio está a su mano derecha, pero el corazón del necio a su mano izquierda. Hemos hablado, en la antigüedad se tenía la idea que todo lo que estaba a la derecha era bueno y todo lo que estaba a la izquierda era malo. De hecho, de ahí viene en latín, derecha es destra y izquierda es sinestra. Entonces de ahí incluso se acuña la expresión siniestro, porque había una idea que lo que estaba a la izquierda, que las personas incluso zurdas, porque así se pensaba, pues estaban mal. ¿Sí? Es una idea de la antigüedad. No puedo decir que es eh, pues como de Dios, que Dios establece que la derecha es buena y la izquierda es mala, pero pues está en la Biblia y no hay que descartarlo del todo. Más adelante, dice la Biblia en el versículo 8, estamos en el capítulo 10 de Eclesiastés, el que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. Mire que lo que nos está planteando el predicador son pequeñas actitudes y pequeñas cosas que alguien que es considerado sabio, que alguien que es considerado equilibrado, sobrio, se puede permitir, y que en esas pequeñas cosas, como dice la misma Biblia en el libro de los Cantares, las pequeñas zorras echan a perder las viñas. A veces no son las grandes acciones, sino los pequeños detalles, las pequeñas cosas que nos permitimos, que nos pueden llevar a la destrucción. Entonces, mire lo que está diciendo. El que hace hueco, pues puede caer en él. ¿Sí? Eh, por eso la Biblia también hacía una exhortación sobre quien abría pozo, porque el tema de los pozos es muy importante en el Antiguo Testamento. No había muchas fuentes de agua
Así que los pozos eran una forma de conseguir agua, era muy común, pero advertía que los pozos debían estar eh, muy bien cubiertos para evitar cualquier tipo de accidente. Entonces dice, ¿y quién es descuidado? O sea, aquí lo que está poniendo en paralelo es el descuido, el que no está atento. Pero además dice, el que aportillare vallado le morderá la serpiente. Un vallado es como un muro que me rodea, ¿sí? Un vallado es una valla, ahí vendrá la expresión valla, que me está protegiendo. ¿Para qué sirve una valla o una barrera? Bueno, pues para protección, para establecer un límite, me puede guardar a mí de no traspasarlo, de no ir más allá, pero también me guarda a mí que otros no traspasen más acá, ¿sí? Entonces, mire, muchas veces vienen los peligros y las acechanzas porque nosotros mismos tenemos una protección baja, ¿sí? Estén seguros que el que tiene fortaleza, el que está bien estructurado, bien puesto, pues hay cosas que no lo van a amenazar, ¿sí? Quien aportilla vallado es el que abre una pequeña puerta en ese muro de protección y dice, lo morderá la serpiente. Es tan pequeña esa puerta que cabe una serpiente, ¿sí? No está diciendo lo aplastará un elefante, ¿sí? Porque no es que abrió una brecha enorme en el muro, sino una pequeña cosa, una, nosotros usamos un dicho, la mirada como con el rabo del ojo, que miramos así como de reojo, ni siquiera tiene que mirar algo de frente atentamente, no, es solo un guiño, una pequeña expresión, una pequeña inquietud, y todo empieza así. Y todo el mal empieza con una vaga idea que nos permitimos tener y que alimentamos. Entonces, ¿qué advertencia está haciendo? Pues que el sabio siempre es guardián, siempre es cauteloso, siempre está advirtiendo porque es prudente, siempre está advirtiendo lo que puede ser un peligro, siempre está analizando los lugares bajos. Hay una narración en el libro de Nehemías. En el libro de Nehemías, cuando Nehemías vuelve a Jerusalén, recordémonos que Nehemías viene después de primero Zorobabel, Josué, luego Esdras, y cuando viene Nehemías ya existe el templo, pero Nehemías encuentra la ciudad en una condición muy lamentable y una de las situaciones físicas que tenía la ciudad es que estaba desprotegida, no tenía muro. En la antigüedad era muy importante las murallas porque cuidaban las ciudades pues, de los enemigos. Entonces Nehemías encuentra la ciudad con los muros caídos y Nehemías hace unas estrategias, ese es un libro pues, hasta para consejos administrativos, y Nehemías empieza a organizar al pueblo y ubica las partes más bajas de la muralla, ¿sí? Ubica las partes. Ahora, ¿qué es la parte más baja de la muralla? Pues las partes más débiles, por donde más fácil el enemigo puede llegar. Entonces Nehemías organiza, dice así el libro, al pueblo de Israel por las familias y los pone. Y dice que con una mano tenían la espada para defenderse y con otra mano edificaban, ¿sí? O sea, Nehemías identifica que tenía que levantar la muralla. Por eso el sabio es guardián, es cauteloso, siempre está protegiendo y siempre se está protegiendo. Hay muchas cosas que la Biblia nos enseña que nos cuidan, nos protegen y nos guardan. Pero el necio es descuidado. Por eso dice que aportilla vallado. Como tiene exceso de confianza, como el necio no cree que las cosas puedan pasar, ¿sí? El necio no advierte los peligros, no advierte las verdaderas amenazas, no advierte lo que puede acabar, ¿sí? No podemos tener exceso de confianza. Cuando hablamos de celo, los celos son malos, ¿sí? Sin duda alguna, porque son patológicos, pero sí debe existir un celo. ¿Y qué es celo? Pues de ahí viene la palabra también celar, celador. Cuando nosotros pensamos en un celador, ¿sí? Es el que vigila, el que guarda, el que cuida. Así que el celador tiene celo y cuida, protege. Celar no es
y, pues esa desconfianza, sino más bien que siempre está advirtiendo que puede haber un peligro. Hay que celar a nuestros hijos, hay que celarnos en la familia, hay que celar nuestras cosas, hay que estar atentos, no aportillemos el vallado. Más adelante dice el versículo 10, si se embotara el hierro y su filo no fuera amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Aquí hay dos cosas. Definitivamente la persona sabia es vigorosa. El necio, por el contrario, es un poco flojo, que lo vamos a ver más adelante en el 18, porque dice, por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa. O sea, una gotera en la casa que lleve más de X tiempo es necedad, es flojedad, es pereza. Eso es el necio. El necio es flojo, el necio es perezoso, el necio es negligente, pero el sabio es que diligente, perdón, es esforzado, es vigoroso y en el versículo 10 que leímos, además, el que está en sabiduría sabe dar dirección, o sea, sabe dónde está y sabe para dónde va. Pero el necio está perdido y desubicado. El necio hoy piensa coger un camino, mañana piensa coger otro, pasado mañana piensa coger otro, 3 días después quiere otro, el necio va y viene, pero el sabio sabe para dónde va, sabe que tiene unos, digámoslo así, unos principios rectores de su vida. Entonces el sabio dice, bueno, primero yo voy a dar gloria al Señor. Segundo, yo voy a ser una persona productiva. Segundo, si tiene familia, voy a guardar, a educar, a guiar mi familia en estos parámetros. El sabio sabe dónde va y para dónde va, y al saber de dónde va, para dónde va, también va entendiendo qué necesita, ¿sí? Qué recursos, qué habilidades necesita desarrollar para llegar. El necio, no, el necio está siempre tentando, tentando, o sea, eh, como se dice, al ensayo y al error. Hagámoslos a ver cómo sale. No, el sabio, aunque puede ser más lento, puede ser más acelerado el necio que el sabio. El sabio puede, como es más precavido, el sabio sabe, espera y encuentra siempre los momentos oportunos de emprender algo y sabe también cuándo se tiene que detener. Dice que el sabio, versículo 12, las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, pero los labios del necio causan su propia ruina. El sabio tiene conversaciones agradables, palabras gratas, no habla sandeces, incoherencias. En las muchas palabras eh, hay necedad, eso dice la Biblia. El que mucho habla, mucho hierra, dice la Biblia. El necio cuando calla pasa por sabio. Imagínense, el necio cuando calla pasa por sabio. Lo que hablábamos en estos días de aquel verbo inspirado en Mario Moreno, el cantinflar, hablar cosas sin sentido, fuera de contexto, palabras que van y que vienen, demuestran la necedad. Pueden ser hasta palabras rebuscadas, palabras extrañas, pero son palabras huecas que no dicen nada. Una persona sabia habla con muy pocas palabras. Una persona sabia tiene un mensaje mucho más contundente. Pero el necio, pues obviamente son palabras que llevan a la ruina, que es lo que dice el mismo versículo 12. Habla tanto que sus mismas palabras están cavando un hoyo debajo de él. Pero también nos dice eh, el versículo eh, 11, el versículo 11 dice, ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz y las que tienen alas harán saber la palabra. Bueno, ¿a qué va asociada también la sabiduría? A la prudencia. Y un indicador de prudencia tiene que ver con las palabras. Cuidarse mucho de hablar de cualquier persona, ¿sí? Aquí cita aquel que tiene la autoridad, porque pues imagínese hablar usted mal de su jefe, usted como hijo hablar mal de su padre, pues no le puede traer cosas muy buenas. Y saltemos al final del libro, en el capítulo 12, les decía que
pareciera que el predicador ya está en sus años dorados, porque dice en el capítulo 12:1, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento, ¿sí? Y de aquí en adelante, de una manera poética muy especial, va a describir un poco la vejez, ¿sí? ¿Y qué está aconsejando el predicador a los jóvenes? Acuérdense mientras son jóvenes, porque vendrán días en los cuales usted dirá que ya no tiene contentamiento, ¿sí? Y mira cómo describe la vejez, que me parece una manera muy bella. Dice, antes que oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y las nubes y vuelvan las nubes tras la lluvia. Entonces aquí está hablando de la pérdida de visión que viene con los años. El 3, cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Aquí describe la fuerza de los huesos, de las piernas, ¿sí? Que se va perdiendo. También vuelve a hablar un poco de la pérdida de visión. Dice, y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas. Aquí está hablando del oído que se va perdiendo. Dice, cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles. Cuando, cuando las personas vamos creciendo y madurando, nos volvemos un poco más temerosos, y eso es sabiduría, porque generalmente el alma se demora un poco más en envejecerse que el cuerpo. Generalmente el alma puede más que el cuerpo, pero cuando el alma madura con el cuerpo, el alma también aprende a medir los peligros y advierte. Y los mismos años dorados me permiten a mí reconocer igual mis virtudes, pero también mis limitaciones. Y empiezo a reconocer que hay cosas que ya no puedo hacer, ¿sí? Eh, pero hay otras que sí puedo hacer, porque la riqueza de los años dorados ya no está tanto en la fuerza física, sino en la fuerza del alma y del corazón, en la sabiduría que debería destilar a través de sus labios, ¿sí? Sabiduría que se alcanza de la mano de la vida en el Espíritu. Luego dice el 6, antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo y el polvo vuelva a la tierra, así lo describe, porque la misma Biblia dice que el ser humano es formado del polvo de la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Y termina diciendo en este bloque, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Terminemos los últimos versículos. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría, porque ¿de qué me sirve ser sabio si no comparto la sabiduría? ¿Sí? Por eso las características de los años dorados son otras características y otras virtudes de los años de la juventud. Dice, e hizo escuchar e hizo escudriñar y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Dice, las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. También estudiar en exceso tampoco es sabio. Ojo, y esta es la conclusión de todo el libro de Eclesiastés. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque el Señor traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. De todo esto, de la sabiduría, la necedad, de la prudencia, la imprudencia, del cuidadoso, del descuidado, es tema al Señor, guarde sus mandamientos. Esto es el todo del hombre. Ahí está la verdadera sabiduría.
condúzcase de la mano del Señor. Tenga el temor de cada día encomendar su camino al Señor. Cuando llegue a casa en la noche, agradezca porque fue un milagro que haya vuelto. Agradezca porque le dio vida, salud, provisión, protección. Tema al Señor, condúzcase en el temor del Señor. El temor del Señor, dice, es el principio de la sabiduría. Ahí está el todo del hombre. Corrija lo deficiente en su vida. Si reconoce que ha ofendido a su prójimo, pida perdón. Viva al día con todo el mundo. Dice, no debáis a nadie nada, tan solo el amaros los unos a los otros. Si usted sabe que ha ofendido, pida perdón. Si a usted le ofendieron, no espere que el otro pida perdón, que tal vez ni lo haga, pero usted perdone en su corazón. Dice la Biblia, en cuanto dependa de vosotros, traten de estar en paz con todos los hombres. Seamos más humildes, más sencillos. Dejemos de ser tan estrictos, tan rígidos en cosas que no tienen sentido. La Biblia nos enseña en que nosotros tenemos que ser más, digámoslo así, demandantes con nosotros y no con los demás. No caer en el fariseísmo mal practicado que imponía cargas a otros que tal vez ellos nos llevaban. Y si usted es capaz de llevar cargas, no todo el mundo tiene su misma capacidad. Entonces no le podemos exigir todo a todo el mundo de la misma manera que nosotros lo hacemos. Modele, sea ejemplo, eh, sea una luz en medio de las tinieblas y baje la guardia delante del Señor. Aprendamos a depender más de Él, más agradecidos y también a tener una actitud más humilde delante de los hombres. La humildad es una virtud extraordinaria del Espíritu. Ese es el fin de este hombre después de dar todo el exceso. Pues aquí seamos sabios y atendamos el consejo. No tenemos que vivir todas las cosas para aprenderlas. Aprendamos también de los errores de los demás y temamos al Señor. No andemos en la vida sin Dios y sin ley, como dice el dicho. No, temamos al Señor y conduzcámonos bajo sus parámetros, bajo su sabiduría. Que sea Él hoy ayudándonos por su Espíritu. Y yo te pido, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, que inclines nuestro corazón hacia ti y que tu palabra, Señor, haya un terreno preparado para que pueda germinar esa semilla. Si mi corazón está duro, te pido que lo hidrates con el agua viva de tu Espíritu, para que esa semilla no rebote en mi corazón. Porque la palabra del Señor a veces rebota, no penetra, porque hemos dejado endurecer el corazón. Pero tu Espíritu puede hidratar mi corazón y puede ablandar mi corazón para que esa buena semilla germine y dé un fruto abundante. Dígale, Señor, dame sabiduría. No, no la sabiduría, Señor, como el ser humano la ve, no tu sabiduría. Y que las virtudes con las que tú me creaste a tu imagen y semejanza sean notorias hoy y siempre. Bendícenos, mi Señor. Te lo pido, por favor, en el nombre de Jesús. Amén.